Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:20 de la mañana, retomemos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Ayer el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional su cuarto proyecto de urgencia en materia económica, luego de la Ley de Solidaridad, la Ley de Integridad Pública, la Ley de Áreas Protegidas, estas tres aprobadas, sin oposición por la Asamblea Nacional, discutidas incluso la forma, ¿no? Cómo se incorporaron de última hora algunos artículos que no tenían nada que ver. El presidente no vetó y ya son leyes de la República en vigencia. Y el cuarto tiene que ver con el control de flujos irregulares de capitales, que básicamente lo había anunciado en la entrevista el lunes el presidente en Radio Sucre, apunta a controlar las ONGs y las fundaciones. Por eso le hemos invitado hoy al periodista Fermín Vaca, nos acompaña acá, él conoce además el funcionamiento de las ONGs para un poquito tratar de entender el contenido de esta iniciativa. Fermín, bienvenido, qué gusto, buenos días. Hola, Fermín. Hola Fabricio, buenos días compañeros, compañera. Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, Fermín. A ver, ¿con qué te encontraste en este análisis inicial que has hecho del proyecto? Bueno, como bien has señalado ayer, el presidente Noboa mandó la ley que había anunciado el lunes con relación a la regulación del funcionamiento de las fundaciones de ciertas organizaciones no gubernamentales. Es un proyecto que, como se ha hecho ya costumbre en este gobierno, aprovechan este envío de una ley urgente para mezclar temas que pues, pueden parecer un poco incompatibles. Por un lado hay una regulación de las organizaciones no gubernamentales y por otro hay una cuestión relacionada con las acciones, con los tributos que pagan los ecuatorianos que tienen la suerte de tener acciones en empresas rentables. Al parecer son dos cosas que no tienen nada que ver, pero bueno, ellos tienen este estilo legislativo un poco disruptivo de poner cosas en leyes que parecen una ensalada, una fanesca. En este caso tenemos algo parecido. Hay una ley que regula o que pretende regular las ONGs y por otro lado también este tema que es evidentemente empresarial y societario. ¿Qué hemos encontrado en primer lugar? Yo diría una fundamentación más bien floja, ¿no? El presidente dijo que hay ONGs que podrían estar siendo utilizadas por el crimen organizado o que estarían socapando a la delincuencia. Palabras más o menos, un discurso muy similar al que ha tenido en El Salvador Nayib Bukele, en quien también ha señalado la desmedida injerencia de las organizaciones no gubernamentales en la sociedad salvadoreña y el hecho de que eran financiadas desde el exterior. De hecho, gran parte de la oposición salvadoreña está sostenida por organizaciones no gubernamentales. Entonces, el presidente anticipó algo así, esperábamos una fundamentación más sólida, pero si tú ves la exposición de motivos en el reglamento, la propuesta legislativa, hay apenas un parrafito de un estudio que ha hecho Grupo Faro sobre el universo de las organizaciones no gubernamentales. Dicen que son aproximadamente 61,000 estas organizaciones y que estarían activas en el Ecuador, registradas en distintos ministerios. Recordemos que este esquema que rige las organizaciones no gubernamentales es bastante antiguo. Cada organización puede registrarse en un ministerio dependiendo de su naturaleza y es ese ministerio el que ejerce las atribuciones de supervisión que ciertamente son muy limitadas. Esto no ha impedido, sin embargo, en el pasado que haya gobiernos, por ejemplo, en el tiempo de la época de Noboa, hubo una dura polémica con la Fundación Pachamama, recordarán ustedes, que fue inclusive disuelta. De Gustavo Noboa. De Gustavo Noboa, de Correa. De Correa, en la época de Correa. Okay. Hubo este conflicto con la Fundación Pachamama, una fundación a la que acusaron en esa época, pues igual de una actividad que se alejaba de sus criterios estatutarios y lo hicieron a través del Ministerio Rector de la época. En este caso digo, pues una fundamentación que me parece floja, no hay ningún informe, ni siquiera de esos que el gobierno, que los gobiernos este y el anterior han invocado, informes secretos, reservados, secretísimos, para justificar alguna ley. En este caso ni siquiera eso, es decir, la afirmación del presidente de que había organizaciones dedicadas a lavar dinero o a solapar al crimen quedó en el aire, y la fundamentación me parece floja, pero hay elementos. O sea, esa parte que está diciendo Fermín me parece interesante porque eso dijo el presidente el día lunes. Ayer martes en la mañana en una entrevista con Radio I99 lo ratificó el hasta ayer ministro de Gobierno José de la Gasca, este elemento que está señalando esta supuesta relación con grupos de delincuencia organizada. Nada de eso consta en la fundamentación, nada. Efectivamente, pero como te decía, es un discurso que viene también del ámbito regional. O sea, una de las cosas que hace Bukele en El Salvador es señalar que hay organizaciones que socapan a los delincuentes. Recuerden ustedes que Bukele monta ese gulag que tiene cerca de San Salvador, antes de empezar a arremeter contra las organizaciones de derechos humanos, que es lo que está, en ese punto está ahora, y contra organizaciones que dicen, bueno,
no podemos tratar así a los presos ni encarcelar a la gente sin el debido proceso. Entonces ahí empieza el conflicto de Bukele contra las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que políticamente el discurso va a ir hacia allá, es decir, ya vemos en la derecha costeña sobre todo que cualquier abogado que les dice un ratito, esta es una democracia liberal, un Estado de derechos, por más que sean criminales, pues tienen derechos, ya les empiezan a señalar como defensores del crimen, como alcahuetes de los criminales. Es un discurso regional y es muy probable que se allá van a ir. Pero la regulación que plantean es también un tanto descafeinada. Yo había anticipado en mi cuenta X que se iban a inspirar en lo que hicieron en El Salvador, donde hicieron una ley de agentes extranjeros que efectivamente controla las organizaciones no gubernamentales y sobre todo el flujo del dinero, porque ¿de dónde viene el dinero del esquema mundial de ONGs? Venía básicamente de Estados Unidos, venía básicamente de agencias como USAID y como NED en el caso ecuatoriano, y también de otras instancias como el Departamento de Estado o el Departamento hasta de Agricultura de Estados Unidos, y el grueso del dinero del complejo de ONGs venía de los Estados Unidos. Pero recordemos que a partir del 20 de enero de este año que asume Donald Trump, él dispone cancelar toda la cooperación exterior, y para julio el secretario de Estado, Marco Rubio, publica un artículo en el que destaca que Estados Unidos gastó 715 mil millones de dólares en gastos ajustados a la inflación a lo largo de los años en agencias de cooperación, dinero que según el trumpismo no benefició ni a la agenda norteamericana ni a las personas a las cuales estaba dirigido. Fermín, en ese contexto, a mí me parecen curiosas dos cosas y también quisiera, digamos, tu percepción respecto a estas dos cosas. La primera, que hemos tenido varias leyes económicas urgentes que no nos permiten tener mucho más allá el debate, ¿verdad? Es decir, por su proceso, por el tratamiento que se le debe dar a la ley económica urgente, es muy rápido, no se nos permite ni siquiera poner sobre la mesa todas las aristas. De eso una. Pero la segunda también, y esa es la pregunta, ¿era realmente necesaria esta ley teniendo en cuenta que el día de ayer, incluso el día de ayer, entra en vigencia la Ley de Prevención, de Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, que ya nombraba a las ONGs, que ya nombraba a las fundaciones para que reportaran incluso mensualmente a la UAFE el presupuesto, el financiamiento que tenían, de dónde provenía el dinero, etcétera? ¿No era ya una ley similar? ¿No era una ley que ya abordaba, digamos, esta temática? ¿Era necesaria entonces esta ley que tiene, digamos, más detalles sobre las ONGs? Bueno, hay que entender cómo legisla el gobierno. Ellos, bajo la figura de ley económica urgente, han metido cualquier cosa. ¿Y por qué hacen eso? Porque así procesan rápido las leyes, tienen su mayoría que hoy está y mañana podría no estar. Entonces, esta suerte de viveza criolla hipertrofiada que llamamos hacer política en el Ecuador, les lleva a aprovechar este esquema. Entonces, aquí están poniendo una cuestión económica, ciertamente, relacionada con el control de las ONGs, pero también establecen temas que son muy importantes y que sí hacen falta en el marco regulatorio de las ONGs ecuatorianas. Por ejemplo, imponer principios como la legalidad, que deben actuar conforme al ordenamiento jurídico, el acceso a la información, la probidad, la rendición de cuentas, la prevención de conflictos de interés, la transparencia, la participación ciudadana, entre otras. Estas son cosas que parece que están tácitas, pero que no están debidamente normadas con relación a las organizaciones no gubernamentales. Pero eso ya no se tenía en la ley de lavados de activos que entró en vigencia ayer. La ley tiene un elemento que es efectivamente el control de los recursos y la obligación de que deben transparentar esos recursos. Pero ¿cómo funcionan las ONGs? ¿Cuáles son sus principios rectores? Esto es algo sobre lo que no se ha legislado, al extremo de que si tú te pones a ver cuántas ONGs en el Ecuador efectivamente publican en páginas web su información de transparencia, yo me he puesto a ver cuántas son apenas un puñado. Es decir, las ONGs existen en una especie de limbo jurídico. Hay ONGs grandes que mueven cientos de miles de dólares al año y que no tienen ningún tipo de regulación, a santo de que son organizaciones de sociedad civil. Cuando hablamos de que no tienen ningún tipo de regulación, nos referimos a que nadie audita, nadie sabe el destino de sus recursos, etcétera. ¿A eso nos referimos? Efectivamente. Hay casos de ONGs donde ni la gente que trabaja ahí sabe cuánta plata vino, de dónde provino, ni cuánto gana el de al lado. Lamentablemente, no solamente en el Ecuador, sino hay casos publicados, por ejemplo, por El Faro, que es un medio de El Salvador muy conocido, y la forma en la que las ONGs trabajaban
de alguna manera estaba condicionada por manuales que tenían las organizaciones de Estados Unidos, básicamente USAID y NET, y motivaban una cierta opacidad. Es decir, había, por ejemplo, grandes diferencias salariales. Había directivos de ONGs que ganaban, digamos, $5,000 y pagaban 500 a sus empleados. Y esto no se conocía ni siquiera al interior de las organizaciones. Entonces, había organizaciones de 10 personas llenas de secretos y esta era una política que de alguna manera venía también implementada desde los propios donantes. Los propios donantes que en el caso de USAID, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio secretario de Estado, se dedicaban a operaciones de injerencia política, de agitación política, que requerían de cierta discreción y algunos se lo tomaban muy a pecho, entonces se declaraban una especie de agentes secretos. Entonces había opacidad al interior de las organizaciones, se sabe muy poco de cuánto dinero entra y quién lo recibe y para qué, y ese es el espíritu de lo que hace Bukele en El Salvador. Una diputada salvadoreña decía, lo único que se les está pidiendo es que le digan a los salvadoreños cuánto dinero reciben y para qué. Y aquí está pasando lo mismo, no sabemos cuánto reciben ni para qué. Oye, Fermín, me escribe y le envío un abrazo a Vladimir Andosilla, que está en sintonía. Me señala, la ley no solo regula fundaciones, también a las corporaciones, asociaciones, comités barriales, etcétera. La ley genera obligaciones que las asociaciones que viven del aporte de sus afiliados no pueden contratar. Auditores oficiales de cumplimiento, se imaginan un comité barrial haciendo esos gastos y estableciendo mecanismos de integridad, etcétera. Dice Vladimir, por ejemplo, tal vez para añadirle un elemento que puede ser controversial, Fermín. ¿Cómo le ves? Efectivamente, hay organizaciones que pueden no incurrir, no tener la capacidad de incurrir en esos gastos. Que no tienen la misma naturaleza que las ONGs que reciben recursos internacionales. Pero hay internacionales. grandes ONGs que reciben cientos de miles de dólares al año que tampoco están publicando su información en transparencia. Tampoco sabemos los balances de organizaciones grandes que manejan cantidades cuantiosas o manejaban hasta cuando llegó Donald Trump y les dijo esto se acabó y les cortó dramáticamente los recursos. Ahora, ¿cómo funciona este complejo industrial de ONGs, como lo ha llamado Marco Rubio? Del dinero del Estado norteamericano, repartido en muchos bolsillos, en una especie de telaraña a lo largo del mundo, llegaban dinero a fundaciones grandes que a su vez contrataban fundaciones pequeñas en el interior del país. En cada escalón se iba quedando el dinero en gastos administrativos de las fundaciones. Entonces, ¿cómo regular este mercado, este mundo ONGístico? Bueno, primero viendo de dónde viene el dinero. Básicamente el grueso del dinero venía, como les cuento, hasta principios de este año, de los Estados Unidos y también de otros gobiernos. Viene de Europa, viene de organismos de cooperación de Naciones Unidas, por ejemplo, viene de organizaciones del sistema panamericano, de la OEA, por ejemplo, pero aún el dinero que venía de la OEA provenía también de Estados Unidos. Entonces, el momento en que Trump dice se corta esto, una gran cantidad o la mayor parte de esos recursos quedan congelados. Entonces, decía que hay una escasa fundamentación en el proyecto. Efectivamente, no le apuntan a de dónde venía el dinero venía básicamente del Estado norteamericano, eran organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero público en el Ecuador y además que no pagan, y esto sigue en la ley, no pagan impuesto a la renta, sobre todo porque se trata en teoría de operaciones de cooperación. Pero me parece que el proyecto del gobierno no ahonda ni en dónde viene el dinero, ni de dónde viene, ni cómo se distribuía. Y sí hay detalles como esta. Hay organizaciones, por ejemplo, medios de comunicación ahora en el Ecuador, que operan como organizaciones de sociedad civil. Ya no son empresas comerciales de noticias, como puede ser esta radio o puede ser otros medios digitales que tienen una naturaleza comercial y empresarial. Operan como organizaciones de sociedad civil, son reconocidas como ONGs por ONGs del extranjero que a su vez les financian. Entonces sí, también medios pequeños van a tener que presentar o deberían tener que transparentar su financiamiento y su contabilidad. Me parece mínimo y lo básico, ¿no? Y hay yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso. Haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que acabas de decir en este momento. Porque aquí tenemos un montón de supuestos medios que no sé cómo se financian y yo sí creo que hay que transparentar de qué vivimos, ¿no? Y en otros temas, digamos precisamente eso, sobre las reformas tributarias que van a tener o que se incluyen dentro de este proyecto de ley, un impuesto a los dividendos, 12% entiendo que es un impuesto único sobre dividendos distribuidos, pero también hay un pago a la cuenta sobre utilidades no distribuidas, es decir, sobre esto que podría quedarse
para reinvertir incluso en la labor social o digamos el fin que tenga la ONG o la fundación. ¿Cómo mirar estos impuestos que también se incluyen en este proyecto de ley? Bueno, como sabemos, las organizaciones no gubernamentales, por su naturaleza de carecer de fines de lucro, cuando sacan una utilidad, un excedente, deben reinvertirlo en la propia organización, es decir, no se paga como acciones o como beneficios a los miembros, a los socios. Entonces, por eso hay organizaciones muy importantes en el país, por ejemplo, Esquel, que tiene un patrimonio significativo. Esquel es una estructura, una fundación que opera desde 1990, muy transparente. Si ustedes van a la página web de Esquel, van a encontrar una pestaña de transparencia en donde están las auditorías, los balances, cuánto dinero tienen, qué bienes tienen, dónde están y de dónde vienen las donaciones, como es obvio y básico. Si ustedes van a la página web, por ejemplo, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, van a encontrar absolutamente todo lo que ya pide esta ley, que ellos han puesto de su cuenta, de su cosecha. Por ejemplo, un código de ética con una declaración de conflicto de intereses, auditorías, balances, auditorías externas, y en una de esas, la última auditoría externa de Ciudadanía y Desarrollo que ellos han publicado, pues espontáneamente, antes de que esta ley esté en vigencia, usted puede ver el nombre de todos los donantes con los montos de todo lo que les han dado y cómo se ha gastado. También tiene usted ahí cuánto gastan en sueldos, cuánto gastan en edificio, cuánto gastan en servicios, hasta cuánto gastan en el Internet, ha publicado Ciudadanía y Desarrollo. Entonces, tenemos ejemplos de organizaciones no gubernamentales que sí pueden cumplir con esa regulación, mientras vaya usted a ver otras. Vea usted la página web de Fundamedios y no va a encontrar ninguna pestaña de transparencia. Vea usted la de Periodistas Sin Cadenas, menos. Si usted ve, por ejemplo, la página de Participación Ciudadana es una organización muy seria, sin duda, que el año anterior recibió 600, 700, iba a recibir, porque como les digo, es muy curioso que a fines del año 24 hay organizaciones grandes en el Ecuador que firman convenios por millones. Por ejemplo, Fundamedios, 2.8 millones de dólares. Llega Trump y les quita esos convenios. Pero organizaciones grandes como estas no publican en su página web nada de transparencia. Vaya usted a ver, decía Participación Ciudadana. Participación Ciudadana tiene una pestaña, pero está vacía. Está vacía. Y nuevamente yo reitero entonces en esta pregunta, ¿cómo mirar o cómo leer que ahora se incluya este pago a cuentas por utilidades no distribuidas? Por ejemplo, lo que pasa con fundaciones. Contestando, por ejemplo. Hay fundaciones grandes que sí tienen patrimonios significativos. Exacto, o sea, y sobre eso ver, se va a pedir, sí, digamos, claro, este pago a cuentas sobre utilidades no distribuidas. Claro que sí, pero estas fundaciones, por ejemplo, Esquel declara, según acabo de ver en sus balances, un edificio de $500,000, por ejemplo, como un activo. Sí van a tener que pagar impuestos las grandes fundaciones, probablemente de acuerdo con el volumen del dinero que manejan. Pero hay fundaciones pequeñas que seguramente no van a tener que pagar ese impuesto. Y muchísimas de estas fundaciones lo que hacen es recibir el dinero que caía por goteo en esta telaraña que tenía la cooperación norteamericana y que los primeros en desmontar han sido el actual gobierno norteamericano. Entonces, creo que hay organizaciones que están cumpliendo ya normativas de transparencia. He mencionado algunas y hay otras que no cumplen ninguna. Más bien, hemos visto un comunicado que dice, somos fundaciones, dan a entender que son fundaciones tan pequeñas que no pueden pagar un contador. Fundamedios acaba de firmar un convenio de 2.8 millones de dólares, que Trump se los canceló, es otra cosa. Pero supongo que sí pueden pagar un contador, pues. Entonces, no creo que sea ese el problema, sino más bien la necesidad de transparentar en qué gastan y los conflictos de intereses. Es otra cosa que la norma ha puesto, que me parece interesante. Hay conflictos de intereses que deben ser normados y declarados. Si tú ves la pestaña de transparencia de Ciudadanía y Desarrollo, ahí hay una política sobre el conflicto de intereses. ¿Y qué te dice? Esta fundación no puede ser utilizada para intereses personales, para beneficiar parientes, para beneficiar agendas ocultas, porque es una fundación que tiene una determinada misión y una determinada visión. Y cualquier miembro de la fundación que quiera utilizarlo para otra cosa, pues está entrando en un conflicto de intereses. ¿Cuántas fundaciones creen ustedes que hay que declaran pues su código de ética y dicen, no, en esta fundación no van a trabajar marido y mujer porque es evidentemente un conflicto de intereses? Creo que muy pocas, y que eso es un aporte valioso a la ley. El debate está abierto y quiero agradecer a Fermín Vaca por habernos visitado y poner, me parece a mí, en el tapete de la discusión estos términos que era planteado desde su conocimiento y experticia a partir del proyecto de ley que ha sido presentado por el presidente Noboa a la Asamblea. Fermín, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Fermín Vaca, periodista, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.